Hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la pureza? Yo sé que es una pregunta que quizás la tuvieron que hacer nuestros queridos hermanos de siglos pasados, y cada cual en su época. Pero al mirar el tiempo de hoy, cómo estamos nosotros, o dónde estamos nosotros, y lo que vemos nosotros alrededor nuestro, yo creo que vale muy bien la pregunta. ¿Qué ha pasado con la santidad? ¿Qué ha pasado con la pureza? Y tenemos que decir, hermanos, tristemente que este asunto de la santidad, de la pureza, prácticamente es una materia rara para nuestra generación. No obstante, los verdaderos creyentes, y noten que ahora hay que decir verdaderos creyentes, porque cualquiera es creyente, y todo el mundo dice que es creyente, y todo el mundo dice que ama a Cristo, y todo el mundo dice que tiene al Señor a Cristo como Señor y Salvador. Es tremendo esto. Pero hay que decir, los verdaderos creyentes, los convertidos, los transformados por Cristo, los que siguen al Señor y a su palabra, los que tienen un compromiso serio con el Señor. Bueno, pues tenemos que decir que de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a las Escrituras, para estas personas que somos creyentes, entendemos que tenemos que reflejar el carácter de Dios en nosotros. Y es muy sencillo, el Señor mismo lo dice, que el Señor quiere que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Y yo creo que debe ser un deseo nuestro como cristianos de ser cada día más igual a nuestro Señor. No igual al mundo, no igual a lo que hacen otros, sino a cómo es nuestro Señor, cómo piensa nuestro Señor. Y tenemos, hermanos, la necesidad de estar limpios. Es una gran necesidad y muchos quizás no se den cuenta, o quizás muchos no lo vean como la gran necesidad. Es decir, la gente hace una lista de cuántas necesidades tiene, pero la gran necesidad que tenemos verdaderamente es de estar limpios delante del Señor. Y por supuesto hay una presuposición, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que estar limpio? ¿Por qué tenemos que estar limpios? Bueno, porque somos pecadores. Obviamente, ¿no? Somos seres pecadores. Pero la verdadera razón, ¿por qué tenemos que estar limpios? Porque Dios es un Dios limpio, puro, santo. Y Dios no quiere para sí nada, ni acepta nada que sea impuro para sí. Y hermanos, hay gente que están jugando iglesia, están jugando a cristianismo. Pero el Señor dice en su palabra que Él es un Dios de amor, pero es un Dios de fuego consumidor. Y dice su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y la gente no lo quiere entender. Alguna gente que son creyentes se olvidan de estas cosas, pero la palabra de Dios es clara. Y yo creo que es tiempo de que hablemos las Escrituras de manera que nuestros corazones sean estremecidos y que en vez de sentirnos tan bien al venir a oír un sermón, nos sintamos tan mal, que nos arrepintamos, que cambiemos, que nos transformemos o que el Señor nos transforme. Porque como decía el salmista, Señor, transforme, conviértame y seré convertido. Conviértame y seré convertido. No nos podemos convertir nosotros mismos, pero el Señor sí puede convertirnos. Así que la razón por qué existe, hermanos, si lo pensamos bien, y otro de los temas que no se habla hoy en día es del infierno. Pero la razón por qué existe un infierno, y Dios habla del infierno, la Biblia habla del infierno, es porque el pecado ofende a Dios terriblemente y eternamente. Preferimos nosotros, fíjense hasta dónde llegamos, el más mínimo pecado, o que consideramos más mínimo pecado, por no sufrir cualquier tribulación. Pero si lo pensamos bien, debería ser al revés. Deberíamos desear la más grande tribulación por no cometer el más mínimo pecado. Pero si lo entendemos bien, por ese más mínimo pecado que puede haber en una mente, en un corazón, es que existe un infierno que condena eternamente, porque es una ofensa eterna a ese Dios santo y justo. Por lo tanto, su justicia exige que se pague el precio, la justicia de Dios.
Y es por eso, hermanos, que desde la caída del hombre es que Dios busca al hombre con su misericordia y con su gracia. Es por eso. Es decir, si no fuera por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿No? Tremendo. Así que es el llamado de Dios de ser santo porque Él es santo. ¿No dice así la palabra, hermanos? Dios nos llama a que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Es una gran necesidad. Él no puede aceptar nada impuro, nada sucio. Y dice la Biblia que aún nuestras mejores justicias son como trapos sucios de inmundicia delante de Dios. Así que, hermano, si lo miramos bien, es un requisito. La pureza, la santidad, es incluso un requisito para adorar a Dios. ¿Sabía usted esto? Es un requisito para las bendiciones de Dios. ¿Sabía usted esto? Es decir, si nosotros vamos a querer adorar a Dios en espíritu y en verdad, si nosotros queremos que la oración sea efectiva, como dice la palabra, ¿no? La oración de fe del justo, ¿no? Puede mucho. Bueno, pero dice del justo. ¿Y quién es el que es justo? El que anda según la justicia de Dios, el que es limpio de corazón. Es decir, tenemos que venimos por eso a la casa del Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos ponernos a bien con el Señor para que nuestra adoración llegue al Señor y nuestras oraciones y recibamos la bendición de Dios. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a poder estar o cómo vamos a poder permanecer puros en un mundo como este de tantos pecados? Bueno, hay varias cosas que queremos decir. Bueno, ya el título dice que son 5 puntos, porque dice los 5 cuidados para la pureza, ¿no? Pero sí, en primer lugar, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros vemos. Sea cuidadoso con lo que usted ve, la vista, los ojos. Segunda de Samuel 11, del 1 al 5, allí vemos el pecado de David. ¿Recuerdan el pecado de David, hermano? Que comenzó con una simple mirada. Por la vista entró la cosa, ¿no? Así que miren, bueno, ustedes recuerdan, pues lo vamos a leer toda la historia, ¿no? Pero ustedes se recuerdan que él se levantó una noche y caminó por el terrado o por la azotea, ahí de su palacio, ¿no? Y su palacio real. Y comenzó a mirar hacia la distancia a las casas que estaban, en una pequeña aldea. De las casas eran construidas unas encima de otras y la ciudad de David estaba allí construida directamente a través del valle desde un valle donde estaba la ciudad de David, y él podía ver, era suficientemente cerca para poder ver bien a una mujer llamada Bersabé. La historia dice que esta mujer había salido a bañarse y obviamente David mantuvo la mirada hacia esa mujer y no tenemos por qué dudar de que esa mujer haya sido una mujer hermosa y le haya llamado la atención a David. Pero fíjense que, fue un accidente, ¿no? Vamos a llamarle así, porque él no salió a buscar a Bersabé, no sabía quién era Bersabé, no salió pensando, planeando este asunto. Y digo esto porque, no solo por darle el beneficio de la duda a David en este sentido, sino también porque a veces la gente le llaman accidente a lo que han hecho a propósito, o a lo que están planeando realmente o quisieran hacer, y no es un accidente, ¿no? Así que estas cosas, esta mirada inapropiada puede ocurrir en cualquier lugar, hoy en día, en cualquier lugar. No solamente en la habitación de un hotel, sino en un parque sentado con su celular o su tableta, allí mismo la mirada puede estar hacia donde no debe estar. ¿Qué les parece? Donde quiera, donde quiera. Así que este primer punto, sea cuidadoso con lo que usted mira, con los ojos. Recuerdo el corito cuando éramos niños que cantábamos. Yo no lo he oído ya, no he oído a los niños acá cantarlo, que dice, cuidado mis ojitos lo que ven, ¿no? Porque en el cielo está el Señor, que nos mira con amor, pero Él lo ve todo, ¿no? Esa es la gran realidad. Y miren cómo fue el asunto de David.
por la mirada, por una mirada. Y puede ser dentro de su habitación privada. Hoy tenemos el cable, tenemos la internet, tenemos todas estas cosas. Mis queridos hermanos, por los ojos pueden entrar la codicia, todos los deseos pecaminosos, los deseos carnales, la impureza. Y a David le costó muy caro, para que lo sepan, porque uno de los graves errores de algunos creyentes es pensar que en desobediencias a Dios hay algún fruto, quizás vaya a poder haber algún fruto que no sea malo, que sea bueno. Y eso es un gran engaño. Nunca habrá un fruto bueno de lo que es pecado. Podrá haber frutos buenos de la aflicción, para que sepamos que algo que no nos gusta, a nadie le gusta la aflicción, pero Dios puede producir cosas buenas en nosotros, en nuestro carácter, a través de la aflicción. Pero jamás Dios usará el pecado para algo bueno. No nos equivoquemos, ni nos dejemos de engañar, porque así es. Dice la Biblia que no hay cosa más engañosa que el propio corazón del hombre. Esa es una situación seria, ¿no? Pero a David le costó muy caro el mirar aquello que no debió mirar. Ahora, la Biblia habla de un hombre también. Yo sé que ustedes se van a dar cuenta enseguida de quién estoy hablando. Había otro hombre, ¿no?, que la Biblia menciona que no había uno como él en toda la tierra. Un hombre que fue hasta reconocido por el mismo Dios como un hombre santo y puro. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Su nombre era Job. Pero cuando leemos el libro de Job, o sea, lleva su nombre, ¿no?, el libro, encontramos que a pesar de que era uno de los hombres o el hombre más santo sobre toda la tierra, encontramos que hizo compromiso con sus ojos. Realmente es un compromiso con Dios en cuanto a sus ojos, ¿no? Mírenlo como lo dice la Biblia en Job 31, del 1 al 2. Dice, este es el hombre más santo sobre toda la tierra, miren esto. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente de las alturas. Este es un hombre que reconoce que no hay bendición de Dios mientras andemos mirando y haciendo las cosas que desagradan a Dios. A veces le llamamos bendición porque en algunas cosas se nos resuelven en la vida y nos van bien. Eso le pasa a la gente del mundo también. No nos equivoquemos. Es más, el diablo es tan astuto y tan maligno que hasta les regala algunas cosas buenas a los creyentes para que se crean que están bien con Dios. El asunto es si estamos en obediencia a Dios o no. Y miren esto, porque alguno dirá, bueno, él dijo aquí las virgen, ¿no? Pero no incluye otras que no sean virgen, ¿no? Pero ¿saben lo que pasa? Que en ese tiempo no se concebía semejante cosa como la que se ve hoy en día, que debe ser vergonzoso y penoso. ¿Y cómo será vernos delante de Dios desnudos, así que Dios nos vea en ese pecado? Hoy en día es difícil entre la misma juventud encontrar muchachas vírgenes, ¿no? La promiscuidad sexual está por todos lados. No conocen el verdadero amor que dice la palabra y enseña que el verdadero amor sabe esperar. No. La gente quiere hacer las cosas como ellos quieren, según sus deseos. Pero no se dan cuenta que hay un Dios que lo está viendo todo y lo considera todo y que a la larga sí cuenta, mis queridos hermanos. ¿Y a quién queremos nosotros honrar o cuál bendición o de quién queremos las bendiciones nosotros? ¿Las que nos vamos a buscar nosotros mismos o las que Dios nos va a dar a nosotros en obediencia a Él? Tenemos que ver esto. Y Job dijo esto, pero hoy en día, miren, y pasa más, me imagino yo, en las iglesias grandes, que son cientos de personas o miles de personas, nadie sabe quién es quién, la gente entra y sale, y están como cristianos, y la gente viven juntos, y hacen lo que quieran hacer con sus vidas, y andan una vida promiscua, y sin embargo, se llaman cristianos. Y esto es para que caigan de rodillas, hermanos, para que caigan de rodillas en arrepentimiento, porque han ofendido a Dios. Y eso es la diferencia en el temor. Eso es lo que es.
cuando una persona siente temor de Dios, ¿saben lo que es temor de Dios? Y que a veces no entiendo por qué lo explican de la manera que lo explican, que le quitan todo el valor a esto. Muchas veces dicen, el temor de Dios es un respeto reverente a Dios, y ahí lo dejan. Miren, el temor de Dios es como dice, terror y temblor. La palabra es fuerte, es un terror horrible de ofender a quien amamos, a nuestro Dios. Y eso es lo que es el verdadero pecado. ¿Y qué pasa cuando nosotros pecamos y desobedecemos y volvemos a pecar y volvemos a desobedecer? Nos hacemos insensibles a estas cosas. Y por lo tanto, cauterizamos la conciencia. La conciencia es algo extraordinario que Dios usa. Pero cuando una y otra vez andamos en desobediencia, la cauterizamos. Y ese es el grave peligro de todo esto. Así que, hermanos, Job hizo algo muy sabio. Él no le importó que incluso él no estuvo mirando, Dios dijo que yo era el hombre más santo de la tierra, puedo tirar mi mirada para acá y mi mirada para allá de vez en cuando. No, él dijo, hizo compromiso de no mirar con sus ojos y pensar algo impuro. Así que, bueno, muchos antes de, vamos a decir, yo no puedo recordar ahora cuándo entró la televisión por primera vez, no, pero mucho antes. Estoy hablando, fíjense si mucho antes, estoy hablando del 1855, un filósofo llamado Søren Kierkegaard, que por cierto era un hombre criado en el temor de Dios y creyente. Lo que este hombre dijo es como si él hubiera visto que hoy en día vamos a usar televisión y celulares y todas estas cosas visibles, ¿no? Yo quiero que ustedes, les voy a leer un pedazo de lo que él dijo en cuanto a estas cosas. Él dijo así: supongamos que alguien invente un instrumento, estamos hablando de los años 1800, conveniente para hablar y que se puede oír. ¿No se parece esto a los celulares? O los celulares, tabletas y estas cosas, o quizás las computadoras hoy en día. Dice que se pueda hablar, ¿no? Y por él se pueda oír por toda la tierra. Ahora él dice, me preguntaría si las autoridades lo permitirían. Por temor a que todo el país sea literalmente enloquecido. ¡Wow! Tan lentamente esto ha entrado que ya todo lo que es malo lo vemos como bueno y lo bueno lo vemos como malo, ¿no? Y quiero reconocer que hay gente que están usando los medios sociales para predicar, pero hermanos, díganme si estas cosas no han hecho más daño que bien al mundo. Pudiéramos estar aquí el día entero hablando de todos los daños que esto han traído a los ojos de tanta gente y a los oídos, ¿no? Imagínense que puede traer o invitar a cualquier imagen a su habitación tan fácilmente con un botoncito que toquemos. Es algo increíble. A través de estas imágenes traemos asesinatos, sexo, violencia, toda clase de robos, palabras obscenas, de todo. Pero tanto y tantas veces que ya lo vemos bien, lo vemos normal. Hace años yo vi en un artículo, alguien que escribió el Salmo de la televisión. Bueno, es una rima del Salmo 23. Todos se saben el Salmo 23, ¿no? Más o menos dice así, ¿no? Aunque ahora en vez de televisión hay que incluir medios sociales o celulares y tabletas, ¿no? No nos podemos limitar a la televisión. Pero dice así, la televisión es mi pastor, nada me faltará. En delicados sillones me hará descansar. Me desviará de la fe, destruirá mi alma, me guiará por sendas de sexo y violencia por amor al patrocinador. Aunque ande en valle de sombra de mis responsabilidades cristianas, no temeré interrupción alguna porque la televisión está conmigo, en este caso el celular y la tableta y todo lo demás, ¿no? Sus colores y su control remoto, y podemos añadir y su Wi-Fi, me infundirán aliento,
para eso. Aderezas comerciales delante de mí en presencia de mi mundanalidad. Unges mi cabeza con humanismo y consumismo y mi codicia está rebosando. Ciertamente la flojera y la ignorancia me seguirán todos los días de mi vida, y en el lago de fuego y azufre, sin televisión, sin celular, sin todas estas cosas, moraré por largos días. Así como están viviendo mucha gente. Esto es lo que están viviendo mucha gente hoy en día. Se están dando cuenta, incluso, bueno, no voy a decir mucha gente, no, la verdad que ojalá fuera mucha gente, pero algunos se están dando cuenta de que muchos de los asesinatos que estamos viendo, muchas de las violencias que hay hoy en día, tienen que ver con lo que desde la niñez o los jóvenes están viendo constantemente a través de las pantallas. Las imágenes, los juegos violentos y todas estas cosas que están viendo. Hubo un caso hace años cuando estas cosas, que yo lo conté aquí, cuando esto ocurrió, quizás algunos se acuerden, pero la realidad es que esto como que empezaba a empeorarse, pero ahora se han empeorado esto por todo el país. Pero hubo un caso que este niño de 9 años de edad se acostó a dormir después de haber jugado unos juegos de eso, de tanta violencia en que asesinaban a la gente con puñales. Y mientras estaba dormido se levantó, fue a la cocina dormido, agarró un puñal, un cuchillo y apuñaló a su favorita tía, que precisamente se quedaba esa noche allí en su casa para asistir a su bautismo el día siguiente. El niño fue despertado en su cama con todas las evidencias en sus manos y en su cuerpo, pero él no se acordaba de nada. Y hermanos, esto es simplemente una de las cosas que pasó, pero no, las autoridades no están pensando en esto. No piensan que a los niños les afecta, sí les afecta. Oigan los testimonios de muchos hombres y mujeres que sufren por el homosexualismo, y van a escuchar una gran mayoría de ellos cómo les van a explicar que cuando niños alguien los molestó. Es algo increíble, increíble. Lo que se le puede hacer a un niño, el daño que se le puede hacer a un niño es algo terrible, tremendo. Bueno, en 2 de Samuel, capítulo 11, allí está la narración acerca del rey David cuando miró a Betsabé, como les estaba hablando al principio, ¿no? Que Betsabé era una mujer casada. Claro, no vamos a decir la historia ahora, ustedes la saben. Pero el asunto que él la deseó en su corazón por aquella mirada. Y ya ustedes saben que la historia nos cuenta que ese pecado les trajo grandes consecuencias y mucho sufrimiento con sus hijos, y al final no pudo construir el templo que tanto él soñaba por construir. Tengamos cuidado de lo que vemos. Tengamos cuidado. En segundo lugar, tengamos cuidado con el lugar a donde vamos. O sea, en este caso ya no son los ojos, sino los pies, a dónde nos movemos, hacia dónde vamos. Vamos a Sansón. Jueces 16:1 dice que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Miren, Sansón era un hombre verdaderamente, como yo le digo, como hablamos en el gimnasio cuando vamos a hacer pesas, salvaje. Era un campeón. Sansón era un campeón. ¿Cuántos hombres quisiéramos ser así como Sansón, tener esa fuerza de Sansón? A mí me encantaría tenerla. Yo sería el mejor jugador de fútbol en toda la nación. Yo solo y nadie me puede tumbar. Miren, si su fuerza era algo tan increíble. Bueno, si alguien pregunta si en la historia humana ha existido Superman o superhombre, yo diría que sí. Fue Sansón. Sansón fue algo extraordinario, incomparable. Yo creo que nunca ha habido ni habrá un hombre tan fuerte como Sansón. Devoró a un león, lo hizo pedazo con sus manos. Peleó con un ejército
de 1000 hombres armados, y él lo único que tenía en sus manos era la quijada de un asno, y los mató a todos. Esto era algo serio. En una ocasión, corriendo, como hacen los futbolistas cuando van a atacar a alguien y atrapar a alguien, corriendo así, fue contra la puerta principal de la ciudad, una puerta gigantesca, y le dio con su hombro y siguió corriendo y se llevó los marcos, se llevó las bisagras, se llevó la puerta y todo, y corrió con todo aquello y subió a la cumbre de la montaña. Dígame si esto no es algo extraordinario, señores. Derribó las columnas principales de la casa o palacio de entretenimiento donde habían allí como 3000 hombres y mujeres. ¿Qué les parece esto? Tremenda fuerza. No. Era el más fuerte físicamente. Dios lo había llamado para traer juicio a los filisteos. Tenía un ministerio que cumplir, pero tenía una debilidad. ¿Cuál fue esta debilidad? No todos los peros son buenos, ni todos los peros son malos, pero aquí hay un pero terrible. Muchos jóvenes cometen este error. Bueno, no solamente jóvenes, gente que ya es muy joven también cometen estos errores. En el capítulo 14, sus padres le dicen, no tomes mujer extranjera o que no es de nuestra fe, es decir, no te vayas allá donde no tienes que irte, porque ya él había ido allí a Timnat y se había enamorado, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces los padres aconsejan a los hijos? ¿Cuántas veces, o los abuelos, ¿verdad? Abuela, que cría a su nieta. ¿Cuántos aconsejan a sus hijos y le entra por aquí y le sale por acá? Le va a entrar por aquí, pero no sigue de ahí, ni entra, en algunos casos. Ni le entra. Hacen lo que quieren hacer, porque ellos saben más que Dios, son más sabios que Dios. Cuando la palabra de Dios dice, no os unáis en yugos desiguales. Pero no, eso hoy no importa, no importa. La gente quiere hacer lo que quieran hacer, pero hay consecuencias, hay consecuencias. Y Sansón no supo escuchar consejos, hermanos, y créanme, en mi experiencia he visto muchos fracasos en relaciones matrimoniales precisamente por esto. Y algunas personas cometen el mismo error 2 y 3 veces, ¿no? Bueno, hay un dicho que dicen que hay animales como el caballo que no caen en el mismo hueco 2 veces. Yo no sé, no lo he visto, esto lo aprendí de oírlo. Pero parece que el ser humano es peor que un animal a veces, ¿no? En cuanto a lo espiritual. En el capítulo 16, Sansón va a Gaza, a otra ciudad de los filisteos. Él no tenía que estar allí. Llega allí, llega a una ramera, y luego se va al valle de Sorek y se enamora ¿de quién? De Dalila. ¿Recuerdan el caso? ¿Recuerdan la historia, no? Le confió demasiado a Dalila, ¿no? Y el problema de él era que sus pies lo llevaban a donde no tenía que ir. No tenía que ir. Bueno, podemos echarle la culpa a la inexperiencia, falta de madurez, lo que quieran decir, pero Dios avisa en el camino. Nadie podrá decir, ay Dios, tú no me lo dijiste, tú no me avisaste, tú no me enseñaste. Dios avisa en el camino a sus hijos para que no caigan. Y terminó su vida muy pronto, como ya ustedes saben, la muerte prematura. ¿Saben por qué? Porque desobedeció, no oyó consejo y quizás porque dependió mucho de su propia fuerza y no confió en el Señor, sobre todo. Pero bueno, él tenía un pacto que era muy serio con Dios. Él no podía divulgar a nadie de dónde venía su fuerza. Ustedes ya saben de dónde venía su fuerza. Él tenía que dejarse el cabello largo, ¿no? Y Dios le daba esa fuerza a él. No porque fuera el cabello largo, ¿no? Imagínense, yo lo tuviera hasta la cintura si eso fuera cierto, ¿no? Pero no es así, era algo especial, era una promesa y un pacto con Dios. Así que imagínense, él tenía que guardar ese secreto. Y por supuesto que Dalila, con sus dulces palabras, con sus acaricias, día tras día,
logró que él dijera de dónde venía su fuerza, y ella pues por dinero lo divulgó a las autoridades. Así que, hermanos, hay algo que aprendemos aquí: no podemos tener sabiduría de Dios si estamos andando en contra de la voluntad de Dios. Es decir, se hizo necio en sus decisiones simplemente porque no estaba actuando o caminando en la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Nos creemos sabios, pero cuando andamos en contra de la voluntad de Dios, realmente andamos como necios. Cuidado con el ambiente con que andamos, con quienes nos ajuntamos. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:2, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Siempre, no cuando las cosas nos van bien. Hay gente que cuando los problemas vienen se van de la iglesia. Y cuando las cosas les van bien, regresan a la iglesia. No, cuando tenemos problemas, cuando más nos tenemos que acercar al Señor y a la gente, como dice aquí, ¿verdad? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que hablamos del peligro de los ojos, del peligro de los pies, por hacia dónde vamos, pero también en tercer lugar, cuidado con lo que usted desea. Cuidado con lo que usted desea. Es decir, que tanto el corazón de David como el de Sansón desearon aquello que les era prohibido, que no deberían de desear. ¿Han oído hablar de Bob Feller, aquel gran pitcher, jugador de béisbol? Que, bueno, él falleció en el año 2010, pero creo que jugó hasta los años 1956, algo así, o más o menos. Pero este señor le gustaba lanzar la pelota desde que era un niño. A la edad de 5 años pasaba horas del día lanzando la bola por un agujero en la pared del granero de su padre. Y a los 10 años su padre le proporcionó un campo de juego en la granja de la familia. Y a los 13 años lanzaba, o sea, pichaba, ¿no?, para un equipo local, y a los 17 años ya estaba jugando con los Indios de Cleveland. Jugó con ellos hasta el 1936. No, perdón, del 1936 al 1956. Durante su carrera ganó 266 juegos, obtuvo un récord de 348 ponches en una temporada, ponchó a un total de 2.581 personas en su carrera, además de haber establecido otros récords, llegó al Salón de la Fama. Así que esto no se debía solamente a su habilidad o a su talento, sino a ese deseo tan grande que él tenía de jugar béisbol y de jugarlo bien. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú buscas en la vida? ¿Cuál verdaderamente son los deseos que te mueven a ti? Espero que en esta mañana, al menos si tienes otros deseos, que cambien, y que tu mayor deseo sea agradar al Señor, ser limpio, estar limpio delante de nuestro Señor. En cuarto lugar, sea cuidadoso con lo que usted piensa, lo que pasa por aquí, por la mente. En Efesios 4 leemos que dice la palabra: despojaos del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos. Hay que quitarse eso del viejo hombre, deseos engañosos. No sé si han leído de Ralph Waldo Emerson. Él dijo, en los años también 1800, él dijo: un hombre es lo que él piensa durante todo el día. ¿Quién es usted según sus pensamientos? ¿Qué piensa usted todo el día? ¿O el conjunto de todos sus pensamientos? Ese es usted. No. Dijo, hasta un emperador romano, Marcus Aurelio, dijo: la vida de un hombre es lo que hacen de él sus pensamientos. Ahora, ¿de dónde realmente salen estas ideas sino de la misma palabra de Dios? El Señor enseñó mucho tiempo antes de estos dos personajes. En Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Según su pensamiento, así es usted. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
Miren en cuántas cosas tenemos que pensar todo el día o durante el día. Dice, todo lo que es verdadero, no engaños, no cosas que no son, que no, o sea, hay que estar claro, ¿no?, de lo que es la verdad. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El que piensa así no tiene depresión nunca. El que piensa así no anda en malos caminos, no está tomando decisiones equivocadas, porque está viviendo según la voluntad de Dios, está pensando según la voluntad de Dios. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás satisfecho con las cosas que has traído a tu mente? Pensemos en esto, hagamos un buen ejercicio con nuestros pensamientos y pensemos según la palabra de Dios. En quinto lugar, para terminar, hermanos, sea cuidadoso con la razón por la cual usted vive. ¿Para qué usted está viviendo? ¿Cuál es la razón principal de su vivir? Dice la palabra del Señor que seremos semejantes a Él. ¿Usted está viviendo para usted o para el Señor? ¿Para agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿La vida tiene sentido para usted o, como dijo Shakespeare, es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y de furia, significando nada? ¿Es eso lo que es la vida para ti? Una de las maneras de perder la pureza es el no tener un corazón limpio y puro, no tener una razón válida y eterna por la cual vivir. En 1 de Juan 1:3 nos habla la palabra de Dios acerca de la esperanza en Cristo, de la mirada hacia Cristo, hacia dónde vamos, como manera de ser purificado. Porque el que camina mirando hacia dónde va, sabe por qué es y para qué es, se va a ir transformando y purificando, porque vive entonces para agradar a Dios. Quiero concluir, mis queridos hermanos. Si alguien aquí realmente no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador de manera personal, si no ha sido tocado por Jesucristo anteriormente y su vida no ha cambiado y le ha dado ese deseo de venir a Él y decirle, Señor, yo soy pecador, yo te necesito, recíbame. Diferente a lo que se dice por ahí muchas veces, ven y tú recibes a Cristo. Al revés, ven y dile a Cristo, recíbame a mí que soy pecador y no merezco nada. Hoy se le enseña a la gente desde los púlpitos esa doctrina superficial que exalta al hombre y pone a Cristo en el lugar del hombre y al hombre en el lugar de Cristo. Ningún vagabundo puede llegar a la casa de un rey o al palacio, tocar en la puerta y decirle al rey, yo te acepto. Le diría, yo no tengo nada, ¿me aceptas? ¿Me recibes? Como aquel ladrón en la cruz que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ten misericordia de mí. Como aquel que estaba orando allí detrás en el templo y se daba golpe en el pecho y decía, sé propicio de mí, pecador. ¿Quieres venir a Cristo así? Reconociendo que estás en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos sí heredarán el reino de los cielos. No es para los que se creen ricos o los que creen que le hacen un favor a Dios viniendo a Él, sino para aquellos que vienen al Señor sabiendo que nada tienen. ¿Quieres venir a Cristo de esta manera? Allí comienza todo, cuando Cristo realmente toca el corazón, cambia el deseo, porque dice la palabra, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego de ser creyentes, y para los que estamos aquí, que somos creyentes en el Señor, quiero preguntarles, ¿no creen ustedes que el Señor Santo, Poderoso, que nos llama a santidad, no creen ustedes que Él nos pueda ayudar a nosotros mismos a ser santos, a limpiarnos, a purificarnos y a vivir de la manera que Él quiere que vivamos? ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo creo que a veces no lo creemos.
Pero tenemos que entender que la palabra de Dios no nos habla a nosotros en vano. El Señor nos llama a ser santos. Y si Él nos llama, es porque podemos acercarnos a Él con santidad. Él puede ayudarnos a vivir vidas prácticas de la pureza diaria, porque Él mismo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén.